Lo que acaban de presenciar marca un punto de inflexión en la geopolítica global que no podemos ignorar. Mientras el régimen de los mulás en Irán perpetró ataques contra población civil, la respuesta de Trump fue inmediata, calculada y reveló exactamente lo que está en juego en este nuevo orden mundial. No estamos hablando de retórica política vacía, estamos hablando de un cambio fundamental en cómo Estados Unidos proyecta su poder en Medio Oriente y qué significa esto para la estabilidad global que todos damos por sentada. El establishment esperaba diplomacia. El complejo militar industrial esperaba escalada prolongada, pero lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Una demostración de fuerza que desafía décadas de ortodoxia en política exterior. ¿Por qué importa esto? Porque detrás de cada decisión geopolítica hay intereses económicos masivos, hay poder corporativo, hay la batalla por recursos energéticos que determinan el precio que pagamos en la bomba de gasolina. Y mientras los medios corporativos te muestran titulares sensacionalistas, la verdadera historia, la que afecta a tu billetera, tu seguridad, tu futuro, está siendo escrita en las sombras del poder. Hoy vamos a desmenuzar exactamente qué sucedió, quién se beneficia y qué significa para nosotros. Ahora bien, déjenme decirles algo que los noticieros corporativos nunca van a explicar con claridad. Lo que estamos presenciando en Irán en este momento no es simplemente una serie de protestas espontáneas por la inflación o el colapso de la moneda iraní. Eso es solamente la superficie, la chispa que encendió el fuego. Lo que realmente está sucediendo es el colapso de décadas de proyección de poder regional, de una arquitectura geopolítica que costó a Irán literalmente miles de millones de dólares y que ahora se está desmoronando ante nuestros ojos. Y cuando Trump responde de manera instantánea diciendo que Estados Unidos intervendrá si continúa la matanza de manifestantes, no está simplemente haciendo ruido político, está mandando una señal muy clara a todo el tablero geopolítico de Medio Oriente sobre quién tiene el poder ahora y quién está dispuesto a ejercerlo. Miren, tenemos que entender el contexto histórico aquí porque sin contexto no hay comprensión real. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen de los ayatolás en Irán ha construido su estrategia de supervivencia en dos pilares fundamentales. El primero es la represión brutal interna. El segundo es la proyección de poder a través de grupos proxy en toda la región. Durante casi 50 años, este régimen ha invertido cantidades astronómicas de dinero del pueblo iraní, dinero que debería haber ido a mejorar la economía, a crear empleos, a construir infraestructura, pero en lugar de eso fue enviado a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Gaza, a las milicias chiitas en Irak, a mantener a Bashar al-Assad en Siria. Y durante todo este tiempo le dijeron al pueblo iraní que se sacrificara, que aceptara la pobreza, que aceptara las sanciones, que aceptara una economía devastada, todo en nombre de la supervivencia de la República Islámica y su proyecto de resistencia contra lo que llaman el Gran Satán. Pero aquí está lo que cambió todo. En junio del año pasado, durante una guerra de 12 días con Israel, Irán sufrió una derrota devastadora. No estamos hablando de retórica, estamos hablando de daño masivo a su infraestructura nuclear, instalaciones que costaron miles de millones de dólares construir, destruidas en ataques aéreos precisos. Y no fueron solamente los israelíes. Estados Unidos también lanzó ataques contra esas instalaciones nucleares, un hecho que muchos medios minimizaron, pero que representa un cambio fundamental en la dinámica de poder en la región. Luego, cuando el régimen de Assad colapsó en Siria hace poco más de un año, se cortó la línea de suministro vital entre Irán y Hezbollah. Siria era el conducto, era la carretera por donde fluían las armas, el dinero, el equipamiento. Sin Siria,
Hezbollah quedó aislado, debilitado, vulnerable, y ahora Israel ha reducido dramáticamente el poder de Hamás en Gaza a través de su guerra continua allí. Entonces imaginen ser un iraní promedio en este momento. Durante décadas te han dicho que te sacrifiques por la causa, que aceptes no poder comprar carne, lácteos, ni siquiera frijoles. Te han dicho que las sanciones son culpa de Estados Unidos e Israel, que tu pobreza es el precio de la resistencia. Pero ahora ves que todos esos grupos proxy, todos esos aliados regionales en los que el régimen invirtió tu futuro económico están colapsando. Hezbollah está debilitado, Hamás está destrozado, Assad cayó y las instalaciones nucleares que supuestamente iban a convertir a Irán en una potencia regional están en ruinas. ¿Y qué has obtenido tú a cambio? Una moneda que no vale nada, una crisis de agua donde los grifos se quedan secos, una inflación galopante que hace imposible la vida diaria. El contrato social implícito entre el régimen y el pueblo se ha roto completamente. Y aquí es donde entra Trump con una táctica que hay que analizar muy cuidadosamente. Él no está mandando tropas, no está proponiendo una invasión estilo Irak. Lo que está haciendo es algo mucho más calculado y desde el punto de vista del establishment de política exterior estadounidense, mucho más controversial. Trump está diciendo públicamente en Truth Social, en conferencias de prensa, frente a las cámaras, que si el régimen iraní continúa matando manifestantes pacíficos, Estados Unidos intervendrá y usa lenguaje muy específico. Dice que están listos y preparados, que van a golpear a Irán muy duro donde más duele, pero que eso no significa botas sobre el terreno. Esta es política exterior en vivo, en tiempo real, usando las redes sociales como herramienta de presión psicológica y estratégica. Ahora, los críticos de Trump, especialmente dentro del ala America First de su propio partido, están furiosos con este enfoque. Steve Bannon salió públicamente en su podcast War Room diciendo que Estados Unidos no puede entrometerse en esto, que mientras más se entrometa, más van a acabar sus talones los mulás y van a decir que todo es culpa del gran Satán y que esto va a crear un desastre aún más grande y prolongado. Y tienen un punto válido desde una perspectiva aislacionista, pero lo que Bannon y otros críticos no están considerando es la dinámica de poder actual en la región y lo que significa para los intereses económicos estadounidenses a largo plazo. Déjenme explicarles esto desde una perspectiva que rara vez escuchan. El régimen iraní en este momento está en su punto más débil desde 1979. Su economía está destrozada no solamente por las sanciones, sino por décadas de mala gestión, corrupción masiva y la decisión estratégica de priorizar los grupos proxy sobre el bienestar del pueblo. Sus aliados regionales están colapsados o severamente debilitados. Su infraestructura nuclear, en la que invirtieron cantidades obscenas de recursos, está parcialmente destruida. Y ahora el pueblo iraní, especialmente la juventud, que nunca conoció otra cosa que esta república islámica, está en las calles gritando «muerte al dictador», refiriéndose directamente al líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, quien tiene 86 años y representa todo lo que este régimen encarna. Entonces, cuando Trump amenaza con intervención, no está amenazando con otra guerra de 20 años. Lo que está haciendo es aplicar presión máxima en el momento de máxima vulnerabilidad del régimen. Es una apuesta calculada de que un empujón adicional combinado con la presión interna masiva de las protestas, podría llevar al colapso del régimen sin necesidad de una invasión terrestre estadounidense. Y si eso sucede, si el régimen cae, las implicaciones geopolíticas son enormes. Estamos hablando de un rediseño completo del mapa de poder en Medio Oriente. Estamos hablando del fin de la principal fuerza
que ha estado desafiando la hegemonía estadounidense e israelí en la región durante casi medio siglo. Pero aquí está la parte que debemos analizar con mucho cuidado y honestidad. ¿Quién se beneficia realmente de este colapso potencial? ¿Es el pueblo iraní o son las corporaciones petroleras que verían una oportunidad de acceder a las vastas reservas de petróleo iraní? ¿Son las compañías de defensa estadounidenses que venden armas a Israel y a los estados del Golfo? ¿Son los intereses financieros que podrían reconstruir Irán bajo un nuevo régimen más favorable a Occidente? Estas preguntas son incómodas, pero absolutamente necesarias si queremos entender qué está realmente en juego aquí. Trump ha dicho públicamente que está considerando imponer aranceles del 25% contra cualquier país que haga negocios con Irán. Esto es guerra económica en su forma más pura. No estamos hablando de diplomacia tradicional, estamos hablando de usar el poder económico estadounidense como un martillo para forzar al mundo a aislar completamente a Irán. Y aquí viene algo fascinante que revela cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno. Mientras Trump hace estas amenazas públicas, también ha dicho que funcionarios iraníes lo llamaron durante el fin de semana para negociar, que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos, que quieren sentarse a la mesa. Entonces, por un lado, tenemos amenazas de ataques militares, por otro lado, tenemos conversaciones de negociación. Esta es la esencia de lo que algunos llaman diplomacia coercitiva. Ahora bien, miremos qué está pasando sobre el terreno en Irán, porque ahí es donde la teoría se encuentra con la realidad brutal. Las protestas comenzaron como manifestaciones económicas de comerciantes y estudiantes en las principales ciudades como Teherán, frustrados por el colapso de la moneda y la inflación insostenible, pero rápidamente evolucionaron hacia algo mucho más peligroso para el régimen. Se extendieron a ciudades más pequeñas, a 17 de las 31 provincias del país, y los lemas cambiaron de quejas económicas a demandas políticas directas. La gente está gritando hasta que el clérigo sea enterrado: esta patria no será patria. Están gritando cañones, tanques, fuegos artificiales, los mulás deben irse. Y quizás lo más revelador, están gritando Pahlavi volverá, refiriéndose a Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último Shah de Irán, que fue derrocado en la revolución de 1979. Ahora, esto es enormemente significativo porque muestra que una parte de la población, especialmente entre los más jóvenes, está tan desesperada por un cambio que está dispuesta a invocar a la monarquía, un sistema que la mayoría de ellos nunca vivieron. No necesariamente porque quieran una monarquía, sino porque representa cualquier alternativa al status quo actual. Reza Pahlavi, que vive en el exilio, ha estado usando las redes sociales para alentar a los militares iraníes a unirse a los manifestantes, diciéndoles que son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica, que tienen el deber de proteger a sus compatriotas. Esta es una estrategia directa para tratar de crear fisuras dentro de la estructura de seguridad del régimen. Y la respuesta del régimen ha sido exactamente lo que uno esperaría de un gobierno autoritario acorralado. Han desplegado la fuerza Basij, que es esencialmente una milicia paramilitar voluntaria que se utiliza específicamente para suprimir protestas. Han usado gas lacrimógeno, munición real, han golpeado y arrestado a miles de personas, han implementado un apagón de Internet que ha durado más de 100 horas, cortando efectivamente al país del mundo exterior para que los videos de la represión no puedan salir, aunque algunos videos todavía logran filtrarse, probablemente usando transmisores satelitales Starlink, y muestran multitudes masivas de manifestantes, y cuando la rabia aumenta,
esos cantos de muerte al dictador. El alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que está horrorizado por la violencia creciente contra los manifestantes y que cientos han sido asesinados y miles arrestados. Grupos de derechos humanos están reportando cifras aún más altas. Y aquí está algo que necesitamos entender sobre la represión autoritaria. Funciona a corto plazo. Puede sofocar las protestas temporalmente a través del terror puro, pero a largo plazo, cada persona asesinada, cada familia destrozada, cada estudiante golpeado, crea más rabia, más resentimiento, más determinación para derrocar al sistema. El régimen iraní lo sabe, han pasado por ciclos de protesta antes, en 2009, en 2019, en 2022. Pero esta vez es diferente porque el contexto regional ha cambiado tan dramáticamente. Y aquí es donde tenemos que hablar sobre Israel, porque esta historia no se puede entender sin reconocer el papel israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha estado presionando a Washington durante años para que tome una línea más dura contra Irán. Desde la perspectiva israelí, Irán representa una amenaza existencial, un país que ha jurado la destrucción de Israel, que ha financiado a grupos como Hezbollah y Hamas dedicados a atacar a Israel. Ahora que esos grupos proxy están debilitados, Israel ve una oportunidad histórica para dar el golpe final al régimen iraní o al menos a su programa nuclear. Y Trump, quien durante su primer mandato ya demostró estar dispuesto a actuar en favor de los intereses israelíes, retirándose del acuerdo nuclear y trasladando la embajada estadounidense a Jerusalén, parece estar alineándose nuevamente con esta posición. Pero aquí está el dilema moral y estratégico que debemos confrontar honestamente. Si Estados Unidos interviene militarmente en Irán, incluso con ataques aéreos limitados sin botas sobre el terreno, las consecuencias son impredecibles. Podría galvanizar al pueblo iraní en torno al régimen bajo el argumento de defensa nacional contra la agresión extranjera. Podría desatar una guerra regional más amplia que involucre a Israel, Arabia Saudita, Irak y otros actores. Podría llevar a Irán a cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, disparando los precios globales del petróleo y causando caos económico. O, alternativamente, podría ser el empujón que necesita el movimiento de protesta interno para finalmente derrocar al régimen. Esta incertidumbre es exactamente por qué algunos analistas de política exterior, incluso aquellos que no tienen simpatía alguna por el régimen iraní, son extremadamente cautelosos sobre la intervención estadounidense. Raita Kate, del Council on Foreign Relations, señaló que en su núcleo esta sigue siendo una situación interna iraní y será decidida en esos términos. La acción estadounidense reciente en Venezuela, donde fuerzas especiales capturaron al presidente Nicolás Maduro en una operación audaz y mortal durante el fin de semana, probablemente energizará tanto al régimen iraní para estar más vigilante como a la oposición para estar más comprometida. Pero la comparación con Venezuela también es instructiva. Venezuela no tiene el tamaño, la población, la capacidad militar o las alianzas regionales que tiene Irán. Son situaciones completamente diferentes en términos de complejidad y riesgo. Ahora, hablemos de algo que los medios corporativos absolutamente no quieren que entendamos con claridad. Toda esta crisis, todas estas maniobras geopolíticas tienen en su centro una competencia brutal por recursos y rutas de comercio. Irán tiene las segundas reservas de gas natural más grandes del mundo y las cuartas reservas de petróleo más grandes. Durante décadas, las sanciones estadounidenses han mantenido gran parte de esas reservas fuera del mercado global. Un cambio de régimen en Irán significaría potencialmente la apertura de esos recursos
a las corporaciones occidentales, específicamente a las compañías petroleras estadounidenses y europeas que han estado esencialmente bloqueadas del mercado iraní desde la revolución. Trump ha hablado abiertamente sobre el petróleo venezolano en el contexto de esa intervención. Ha dicho que quiere ese petróleo para Estados Unidos. No es difícil conectar los puntos y entender que el petróleo iraní también está en la mente de quienes toman decisiones en Washington. Pero hay más. Irán ocupa una posición geográfica estratégica crucial. Controla el estrecho de Hormuz, limita con Irak, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán y tiene costa tanto en el Golfo Pérsico como en el Mar Caspio. Es un punto de tránsito vital para cualquier ruta comercial que conecte Europa con Asia. China ha estado construyendo lazos económicos con Irán como parte de su iniciativa Belt and Road. Un Irán alineado con Occidente en lugar de con China representaría un cambio geopolítico masivo en la competencia entre grandes potencias. Entonces, cuando vemos a Trump amenazar con intervención, cuando vemos a Netanyahu presionar por acción, cuando vemos al establishment de política exterior debatir opciones militares, tenemos que preguntarnos quién realmente se beneficia de todo esto. ¿Se beneficia el manifestante iraní común que solo quiere poder comprar comida para su familia, que quiere libertad de expresión, que quiere un gobierno que no lo golpee en las calles? Posiblemente un nuevo gobierno podría traer reformas, mejor gestión económica, integración con la economía global, pero también sabemos por la historia de Irak, de Libia, de Afganistán, que el cambio de régimen impuesto externamente a menudo trae caos, sectarismo, años de inestabilidad y que los principales beneficiarios suelen ser las corporaciones que obtienen contratos de reconstrucción y acceso a recursos, no la gente común. Y hablemos también sobre el factor de la industria de defensa, porque es crucial para entender las dinámicas de poder aquí. Cada vez que hay amenazas de guerra, cada vez que hay escalada militar en Medio Oriente, las acciones de las compañías de defensa estadounidenses suben. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, todas estas corporaciones que fabrican los sistemas de misiles, los aviones de combate, los sistemas de defensa que se venderían a Israel, Arabia Saudita y otros aliados estadounidenses en la región, tienen un interés financiero directo en la tensión continua. No estoy diciendo que están conspirando para crear guerras, pero sí estoy diciendo que el sistema económico está estructurado de tal manera que la guerra y la amenaza de guerra son extremadamente rentables para ciertos sectores muy poderosos de la economía estadounidense. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda sobre la moralidad global y cómo está cambiando. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, existía al menos el pretexto de que la intervención estadounidense estaba basada en principios democráticos, derechos humanos, libertad. Y sí, siempre hubo intereses económicos y estratégicos debajo de esos principios, pero al menos se mantenía la fachada. Ahora con Trump hay una honestidad brutal sobre los intereses materiales. Él dice abiertamente que quiere el petróleo venezolano. Él habla sobre aranceles y presión económica como herramientas de coerción sin ningún disfraz moral. Algunos argumentarían que esta honestidad es refrescante, que finalmente estamos viendo el poder tal como realmente funciona sin las mentiras diplomáticas. Otros dirían que es la muerte del orden internacional basado en reglas, que estamos entrando en una era de poder puro donde la fuerza hace el derecho. El líder supremo Khamenei respondió a las amenazas de Trump acusándolo de ser uno de los principales asesinos del pueblo iraní, nombrando también a Netanyahu
como el segundo en su lista. Esta retórica muestra cuán polarizadas están las posiciones. Desde la perspectiva del régimen iraní, ellos son la víctima de agresión imperialista occidental, defendiendo su soberanía y su derecho a desarrollar su país como ellos decidan. Desde la perspectiva estadounidense e israelí, Irán es un estado patrocinador del terrorismo, que ha matado a estadounidenses durante 47 años, como dijo el senador Tom Cotton, que representa una amenaza para la estabilidad regional y que debe ser contenido o eliminado.